Vamos a grabar. Ahí está. Rápidamente entonces, ya que acá está un poco limitado, así que vamos a ver qué tal nos va. Segunda parte del curso, hablamos acerca de privacidad y seguridad. ¿Listo? Privacidad y seguridad. Vamos a ver los riesgos de privacidad que tenemos que utilizar este tipo de herramientas digitales, no solamente el ChatGPT y Gemini, sino también algunas que hemos ido presentando más adelante en las siguientes sesiones. Vamos a ver buenas prácticas para proteger datos escolares y personales, y como docentes, obviamente, y vamos a aplicar medidas básicas de ciberseguridad para los estudiantes. En primer lugar, ¿qué datos están en peligro o qué datos por ahí nos recolectan las herramientas? Como han podido notar, cada vez que se han inscrito una herramienta en el uso, al menos de manera gratuita, mayormente lo que todas nos piden es el correo, pero dentro del correo que está, te pide permiso. Cuando te le das el permiso de usar tu correo, le vas a dar el permiso también de usar tu nombre, de usar a veces tu ubicación e incluso navegación. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Hay muchas herramientas de inteligencia artificial que muchos buscan dentro de la red sin haber investigado si estas herramientas cumplen o no con ciertos criterios que vamos a ver a continuación. Entonces, cuando tú le das a la inteligencia artificial ubicación y esta herramienta pues no es certificada, se podría decir, de alguna empresa que nos dé de alguna u otra manera seguridad o confort, entonces estamos generando una complicación muy grave, ¿listo? Para nosotros, ¿listo? ¿Qué otras cosas puede haber? Las interacciones con el contenido que te generan. Por ejemplo, ChatGPT, que es uno de los más conocidos. Nosotros obtenemos las preguntas, ¿listo? Que les hacemos, obtenemos las respuestas y en base a esas respuestas hacemos más preguntas. Esas nuevas preguntas que tú generas generan nuevos nodos dentro de la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que pueda responder mejor ante otras preguntas similares. ¿Listo? Lo mismo pasa con los textos que tú le das, la información que tú le das, el PDF, el Word que tú subes, el PPT que tú subes, esa información ya se vuelve libre. ¿Listo? No hay problema si tú usas PDFs que estaban en el internet, pero si son propios o son complicados con información delicada, le estás dando acceso a diferentes personas de esta información. De manera muy complicada van a poder accesar a ella, pero personas que saben accesar a este tipo de información lo van a encontrar. ¿Listo? Hace poco veía una entrevista, no, era un workshop de un docente bueno, un empresario que estaba dando el workshop acerca del uso de inteligencia artificial en las empresas. Y ellos cuando hablan de lo que viene a ser seguridad, tienen muchos más problemas que nosotros porque cuando las empresas trabajan con inteligencia artificial, pues para que les ayude con su trabajo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el trabajo del docente pues se encuentra de manera libre la información que nosotros buscamos. Si es que buscamos algún tipo de información, si es que trabajamos con algún tipo de información. Rara vez, para hacer bien nuestro curso, digamos, matemática, comunicación personal social, rara vez usamos datos delicados como datos del colegio, información del colegio, nombres de las personas pertenecientes al colegio, etcétera. No lo utilizamos. ¿Listo? Rara vez vaya a ser muy complicado y muy específico, pero utilizar ciertos datos, ingresos y salidas de lo que viene a ser el colegio, no lo necesitamos usar. Entonces, como que por ahí tenemos cierta ventaja en los datos que recopilan la inteligencia artificial cuando las usamos. Pero, ¿qué es lo que pasa con las empresas? Y ahí les voy a dar un pequeño corte porque ahora que tenemos inteligencia artificial, cualquier docente puede tener un poco más de tiempo y generar un tipo de empresa pequeña, una microempresa, de la mano de estas herramientas. Lo malo es que las empresas trabajan completamente con sus datos. Siempre van a trabajar con sus datos. Si no pueden trabajar con sus datos, pues la información que les está botando no es tan relevante. ¿Listo? Y hay que tener eso muy en claro si estamos dispuestos o queremos crear una empresa de la mano de ChatGPT.
Tenemos que asegurarnos de al menos pagarlo o trabajar con privados como son Copilot. Copilot, por ejemplo, no utiliza tu información, ¿no? Como vamos a ver a continuación. Pero, por ejemplo, como les decía, en empresas esto es más complicado. Con nosotros no tanto, simplemente hay que tratar de ver qué información estamos subiendo. Si vamos a subir un documento nuestro propio, hecho por nosotros, con la información que nosotros hemos buscado, recuerda que si lo vas a subir a una versión gratuita de alguna de estas herramientas de inteligencia artificial, probablemente va a ser de uso libre para cualquier otra persona esta información que estás subiendo. ¿Listo? Ahora, como decía, bueno, muchos de los riesgos pues que va a entrenar, no va a generar nuevos nodos para generar mejor su información con la información que tú le des. Normas y marcos legales. Lamentablemente no hay muchas normas y marcos legales dentro del Perú. Tenemos unas cuantas que ahorita vamos a hablar de ellos, pero sí existe lo que viene a ser la Ley de Protección de Datos Personales en el Perú. No dice específicamente sobre tecnología, no dice específicamente sobre inteligencia artificial, pero dentro sí figura parte de que podemos utilizar como apoyo nuestro por si es que en algún momento podemos caer a algún tipo de robo de información o fraude. ¿Listo? Y bueno, existe de manera externa el RGPD, que es bastante bueno, se podría decir. También lo que sí hay específicamente dentro de estos es el uso, perdón, es el derechos de usuario. ¿Listo? Y esto de usuario es porque es simplemente dentro de tecnología. ¿Listo? El acceso, la corrección y olvido. Eso siempre va a estar, ¿no? El acceso a nuestra información, si es que nos piden crear cuentas, la corrección de estas cuentas. Por ejemplo, pues yo en un comienzo pues no he desactivado que use mi información o no use mi información. Y bueno, si es que estas herramientas pues han sido utilizadas solamente por un momento y pues ya no voy a necesitar que se acuerde esta información, pues puedo hacer eliminar esta información y que la inteligencia artificial pues no se acuerde de esta información. ¿Listo? Es muy importante que para poder utilizar esos derechos de usuario, que es algo básico, pero que a nosotros como docentes es algo que nos facilita mucho, porque como les decía, a diferencia de una empresa, nosotros no utilizamos tanto los datos delicados de los estudiantes. Y digo no tanto porque muchas veces los estudiantes, por querer hacer bien su tarea, por querer hacer su tarea de manera bien pero rápida, utilizan datos sensibles. Y es ahí donde nosotros como docentes debemos decirles exactamente qué es lo que está sucediendo, al menos de manera general, cómo trabaja la inteligencia artificial y qué es lo que tú le estás dando a la inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces es muy importante por parte del docente. Entonces vamos con la Ley de Protección de Datos Personales en el Perú, que es la 29733. ¿Listo? Esto sí más bien lo hemos trabajado, por ejemplo, con el chat, ¿no? Y nos ha votado, por ejemplo, que el objeto en sí de esta ley, porque son bastante largas, es proteger los datos personales almacenados en bancos de datos. ¿Listo? Protección de datos no necesariamente tiene que ver con inteligencia artificial. Esto ya estaba desde antes de inteligencia artificial, solamente que no se veía con tanta fuerza como ahora, porque ahora hay una herramienta que puede ingresar a todo tipo de información y trabajarla, incluso hacerla suya, resumirla, mejorarla para darles información a otra persona. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver cómo se ha trabajado esto en cuanto a la IA. ¿Listo? Bueno, pero primero hablemos de la ley de protección de datos. La idea es proteger los datos personales en diferentes lugares donde se guardan datos. ¿Listo? Como por ejemplo los derechos del titular, el acceso, rectificación, cancelación, oposición. ¿Listo? Todo tipo de cosas que nosotros, bueno, operaciones que nosotros podamos hacer con alguna cuenta que nosotros hayamos creado dentro de cualquier lugar, no necesariamente inteligencia artificial. ¿Listo? Y bueno, el consentimiento informado. ¿Listo? Es obligatorio para tratar datos sensibles. Por ejemplo, que nosotros, bueno, que nos pregunten las inteligencias artificiales si es que nosotros les podemos dar nuestro nombre, edad, imagen, voz, etcétera. ¿Listo? Pero también hay que tener en cuenta que nosotros, cuando les damos nombre, edad, imagen o voz,
esta información va a ser subida de manera abierta. Y cuando tú le das alguno de esos datos, prácticamente estás dando tu consentimiento, porque te he informado mediante la creación de la cuenta que va a obtener tu nombre. Listo, incluso de dónde vienes. Pero no tu edad, no tu imagen y tu voz. Esto si tú se lo ofreces, ¿no? E incluso en su parte de sus leyes de estas herramientas como el ChatGPT, si toda la información que tú subes, pues se vuelve libre, al menos que le pidas que no lo haga. ¿Listo? Y ahora, ¿cómo esta ley de protección de datos se aplica en cuanto a la inteligencia artificial o cómo se ha visto o se ha intentado modificar o se ha intentado agregar una cláusula dentro de esta ley de protección de datos a consecuencia de la inteligencia artificial? Bueno, que cualquier inteligencia artificial, listo, usada en el aula, en el caso de nosotros, que almacena o procesa datos que puedan ser identificables, necesita un consentimiento y debe respetar la ley. Así como nosotros ingresamos nuestra información y nos avisa la inteligencia artificial, como docentes debemos notificar a los estudiantes que cuando ustedes aceptan o cuando ustedes crean una cuenta dentro de estas herramientas, pues lo que están haciendo es que son generando consentimientos. David te dice, lee nuestras políticas. Nadie lo lee, si bien es cierto, sí, pero ahí tiene la inteligencia artificial que te lo resuma. ¿Listo? Porque hay, por ejemplo, el ChatGPT que te permite sin crear cuenta. Tú actualizas y ya no se acuerda tu cuenta. ¿Listo? Entonces, que se lea toda esta información. ¿Por qué? Porque hay distintas formas de hacer el consentimiento informado. Esto del consentimiento informado tiene sus sesgos también. ¿Listo? En donde las empresas pues se pueden lavar fácilmente las manos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Mientras tanto, nosotros como docentes no la tenemos tan complicada, pero sí en el caso de que los estudiantes entiendan de cómo usar estas inteligencias para poder trabajar. Acá, por ejemplo, tenemos un reglamento general, pero esto es de Europa, o bueno, la Unión Europea, en donde habla un poco acerca de lo que viene a ser el recojo de información, pero en el caso de ellos, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice extraterritorialidad. Esto también lo hemos sacado con ayuda del chat, que nos dice, afecta a empresas de fuera de Europa si recogen datos de Europa, ¿listo? O de europeos. Por ejemplo, este reglamento, el RGPD, lo que hace es verificar toda la información sensible que sale de lo que viene a ser Europa y que no se ha utilizado fuera de manera externa. ¿Listo? Que esta información sensible como datos, números, celulares, correos, no salgan de la Unión Europea, los países que pertenecen a esta unión. Entonces, ahí, por ejemplo, tiene estos principios clave que por ahí deberíamos trabajarlo también dentro de la ley peruana, que es minimización de datos. Solo recolectar lo necesario. Si hay, por ejemplo, información de DNIs, nombres específicos, que no los reconecte y los olvide. ¿Listo? Finalidad específica, pues el uso claro del dato, qué específicamente está buscando y qué específicamente se le va a dar. Que las inteligencias artificiales obviamente lo aplican dentro de este reglamento. ¿Listo? Limitación del almacenamiento, no guarda indefinidamente, es que cada cierto tiempo hay cierta información que se bota a la basura. ¿Listo? Y bueno, que todo tipo de uso de información o recolección de datos siempre se les va a avisar a los usuarios. Y si finalmente el derecho a la explicación, ya que los usuarios, en este caso los europeos, pueden pedir explicaciones de decisiones automatizadas. ¿Listo? En cierta parte están muy adelantados en Europa en algunas cosas y bueno, parte de esto viene a ser el más importante, minimización de datos. Esto es solo recolectar los datos que son importantes. Y esto nos va a ayudar bastante, más que todos nosotros, en lo que más nos importa, que viene a ser para el docente con esto, suficiente. ¿Por qué? Porque si el estudiante se equivoca de alguna u otra manera, llegó a subir su nombre completo, su celular o su correo, tarde o temprano, perdón, así por más que busquen otros, información sensible, no van a encontrarlo. Esto es muy importante. Ahora, en educación tenemos que ver dos cosas importantes. En primera parte son estos tres puntos, ¿listo? Que yo como docente, si voy a utilizar algunos de mis datos sensibles, tengo que ver la forma de
que estas herramientas pues lo olviden o utilizar herramientas específicas que no usen mis datos para, bueno, para poder generar mejor información. ¿Listo? Hay que tener cuidado también con el trabajo de los estudiantes. ¿Listo? Hay que tener cuidado con el trabajo de los estudiantes porque también botan información delicada y si nosotros, por ejemplo, utilizamos la inteligencia artificial para evaluación de algún trabajo, estaríamos subiendo la información privada de los estudiantes. No solamente recaba en el nombre, correo, voz o imagen, sino que también sus historias privadas estarían subiendo al internet. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Ahora, hay unos principios que se van a aplicar. ¿Listo? Como por ejemplo, que hay que ver que estas herramientas, y no me refiero a ChatGPT, Queen, Grok, que son las más generales que hemos visto en la segunda clase, sino a las que hemos visto mucho después de estas. ¿Listo? Muchas de estas herramientas tienen su modo educativo, que no recolectan datos sensibles, que te piden específicamente algo, te hacen apretar ciertos botones específicos y de frente te botan la información. No necesitan recolectar mediante tu prompt datos que no le importan. Todos los datos que no le ayudan a generar, por ejemplo, generan diapositivas, generan fichas, pues no los va a recordar porque no los necesita para mejorar su información. Por eso el modo educativo es muy importante. Anonimización o pseudonimización de información se trata de no utilizar datos personales, sino utilizar, poner otro tipo de nombres o sobrenombres. ¿Listo? Importante y solamente funciona pues para este tipo de trabajos como viene a ser la educación, ya que en las empresas privadas de, no sé, de tecnología, empresas privadas de banco, pues no les va a servir no utilizar pues los nombres correctamente, ¿no? Entonces ellos tienen que usar obligatoriamente un tipo de IA más avanzado, probablemente en su forma pago, en la cual no se ventilen estos datos, ¿no? Porque se pueden generar una gran demanda si están usando estas herramientas para trabajar con datos sensibles. Esto como por ejemplo un banco, sería imperdonable que utilicen ChatGPT en su versión gratuita para trabajo. Y sería algo muy malo para todos, ¿no? Más aún si hay personas que pueden accesar esta información. ¿Listo? Ahora, hay que ver opciones. Bueno, estas herramientas te tienen que dar opciones para evitar el uso de datos. Digamos que sea completamente necesario que tú menciones pues que Pedrito específicamente pues sacó 20 y que su DNI es tal. ¿Listo? Si son obligatoriamente necesarios para utilizar, hay que evitar en este caso que nos pida estos datos de manera obligatoria para utilizarlos. Si es que los pide de manera obligatoria, si digamos sí o sí, para poder sacar esta información, tengo que poner el DNI, no usamos este tipo de herramientas, porque probablemente no tengan la suficiente protección necesaria para poder trabajar con ellas. ¿Listo? Y siempre, siempre hacer preguntas de consentimiento. Si es que puede usar tu correo, si es que puede usar tu voz, si es que puede utilizar un video tuyo. ¿Listo? Muy importante. Ahora, de estas herramientas, te he hecho un cuadro. Déjame ver si alcanza el tiempo. Vamos a pegar esto acá arriba. No más allá. Ya creo que sí, sí nos va a alcanzar. Oh, ¿listo? Te he hecho un pequeño cuadro que hemos trabajado ahí específicamente preguntándole unas cosas que te pueden interesar. Las diapositivas sí las vamos a subir, ¿listo? A la plataforma. A pesar de que no se puedan subir los videos, las diapositivas las vamos a ir subiendo, ¿listo? Tenemos acá ciertas herramientas en las cuales preguntamos si es que tienen el modo educativo para generar privacidad, si nos permite anonimizar datos, si es que podemos usar datos si es que nos pide usar datos para que estas herramientas se puedan entrenar y alguna que otra observación que se ha encontrado en cada una de estas herramientas. Recuerda estas herramientas, algunas las hemos trabajado. No he utilizado todas las herramientas porque este cuadro sería 3 veces más grande de lo que es y acá está su segunda parte. ¿Listo? Entonces, hemos utilizado algunas al azar
para poder ver si tiene modo educativo. ¿Listo? Anonimizar datos y los siguientes. ¿Listo? Por ejemplo, hemos usado Diffit for Teachers. Tiene el modo docente, que es el modo educativo en sí. Anonimiza datos, por supuesto. ¿Listo? ¿Usa datos para entrenarse? No, Diffit no lo necesita, por eso no lo usa. ¿Listo? No pide nombre del estudiante, no guarda producciones y puedes cargar lo que te está botando, lo que está generando sin necesidad de subir información ni almacenar ningún tipo de otra información. Magic School, lo mismo. ¿Listo? Solamente es para docentes, por lo tanto, solamente tienes un modo educativo, es parcial el anonimato, porque en algunas partes puede que te llegue a pedir. ¿Listo? Como, bueno, el correo, que no te pide más. ¿Se puede, usar tus datos? No. ¿Listo? Ahora, ¿por qué ninguno de estos usa datos para volverse a entrenar? Porque son generadores de algún producto en específico. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo le pido, hazme información, dame información sobre los mares, me va a botar unas fichas sobre los mares. Y si le digo, ahora háblame de los incas, va a mantener el mismo tipo de ficha, pero le va a cambiar la información. Entonces, como que no tiene mucha necesidad de recolectar información. Lo mismo pasa con Currypod y con Book Creator. ¿Listo? Todos tienen su modo docente, modo Classroom y en el caso de unos solamente para docentes. En el caso de Khan Amigos, al revés, es para estudiantes. ¿Listo? La mayoría anonimiza datos. ¿Listo? Ahí tenemos a Google Workspace, tenemos a Microsoft Copilot. Le he puesto a Copilot debido a que Copilot es una muy buena herramienta de manera privada. ¿Listo? No se puede utilizar Copilot en otro lugar. Y bueno, Canva for Education también es una cuenta educativa gratuita, tiene anonimato de datos y no usa datos para entrenarse. Esto es muy importante. Ahora, ¿qué va a hacer que yo haga buenas prácticas como docente? Buenas prácticas docentes. No usar la inteligencia artificial con los datos sensibles. Como sabemos, es em, la generación de un nuevo nodo. Mientras tú le das mayor información, se van a generar más nodos en donde estas inteligencias artificiales pueden ser irrumpidas, ¿listo? Y pueden sacar esta información. Así que es preferible no tener. Recuerda que siempre que se genera una nueva tecnología, por ahí hay alguien que ya sabe hacer estas cosas de mala intención para poder robarte información y probablemente incluso hasta algún beneficio monetario, ¿no? Muy importante, y aunque a nadie le guste, leer políticas de privacidad antes de usar estas herramientas, porque puede que tú digas, oh, he usado mis datos sensibles, borra la conversación porque pues ya los envié, no puedo hacer otra cosa, ya están subidos, solamente bórralos. Y te voy a decir que no. Bueno, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si esta herramienta te dice que no? Entonces tú vas a quejarte a su zona de quejas o o por ahí intentas hacer algún tipo de cambio dentro de la herramienta y no te lo permite o incluso hasta te bloquea, pues el hecho es porque en su privacidad está permitido, ¿sabes? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? Leer políticas de privacidad. ¿Listo? Ahora, siempre el modo educativo o protección infantil son los mejores. Si hay para hacer cuenta de docentes, cuenta de estudiantes, quiere decir que no va a reutilizar tus datos. ¿Listo? Y bueno, promueve la creación de cuentas seguras para estudiantes. Usa herramientas muy conocidas. A ver, a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, que hay herramientas que no son nada conocidas y que se han hecho muy famosas porque alguien lo recomendó. ¿Quién fue ese alguien que lo recomendó? Un niño, una niña de 14, 15 años que utilizaba TikTok. Recuerdan actualmente las redes sociales, el paso de la información es viral y esto hace que cierta información que incluso es negativa o simplemente no es correcta, pasa a ser una realidad para todas las personas que vieron ese video.
¿Listo? Entonces, nosotros tenemos que utilizar herramientas muy conocidas, herramientas que por ahí hemos leído lo que viene a ser las políticas y privacidad y tener mucho cuidado con lo que viene a ser la creación de cuentas que no sean completamente seguras, porque recuerda, aunque en la mayoría de las herramientas ingresan con Google, así que puede que por ahí no te causen ningún tipo de dificultad. Pero igualmente hay que tener mucho cuidado. Acá te muestro unas herramientas, sino que la veo que está un poquito extraña, creo que se ha movido. Sí, ¿listo? Entonces, vamos a hablar acerca de estas políticas de privacidad, si usa datos para entrenarse o no, ¿listo? Si es que requiere algún tipo de registro, ¿listo? Y datos que puede recolectar. ¿Listo? Si se dan cuenta, todas estas herramientas tienen políticas claras de privacidad y es justamente por eso que nosotros les hemos presentado estas. Curiput, Notion, CanAmigo, Book Creator, Canva AI, ¿listo? Bing Image. Esto que son herramientas que claramente tienen políticas de privacidad. Entonces, por ese mismo hecho las hemos presentado. Ahora, uso datos para entrenarse. Acá tenemos a Notion. Sí tiene datos, sí usa tus datos para entrenarse. ¿Listo? Al igual que muchas herramientas similares a ChatGPT. La diferencia es que, bueno, aunque en ChatGPT también se puede, así que en Notion es que se puede desactivar, le puedes decir que ya no use tus datos para poder generar mejor información para otras personas. Y lo hace. ¿Listo? Ahora, si tiene un modo educativo, acá varias fallan porque, bueno, no fueron creadas para eso. El Notion AI fue creado para hacer anotaciones, para guardar información como un diario o como un cuaderno de trabajo. Entonces, por ejemplo, este de acá, pues no tiene la necesidad, ¿no? No tiene la necesidad de usar datos para entrenarse, así que simplemente le podemos desactivar a Notion lo que viene a ser estos datos, ¿no? Así de simple. En el caso del modo educativo, tenemos dos que cuentan con un modo educativo diferente. ¿Listo? Por ejemplo, en Curipod tiene su modo Classroom y en CanAmigo tiene el que A. ¿Listo? El que A. ¿Listo? Pero también este tiene el modo educativo. Hay cuatro que no. ¿Listo? Porque no fueron. Es el mismo tema con la anterior pregunta. No fueron necesarios estos cuatro para solamente hacer inteligencia artificial, sino que generan otro tipo de contenido. ¿Listo? Entonces, son necesarias para un docente. No son completamente necesarias para un docente. Puedes usar otras herramientas similares, pero estas recuerda Scribe, Notion AI, Canva AI y bueno. Es DALI, pero bueno, digamos que es Bing. Tienen un no tienen un modo educativo. ¿Listo? Ahora, en el caso del registro, bueno, todas las herramientas necesitan registro. Todas. La mayoría mediante lo que viene a ser la cuenta de Google, que es más fácil. A diferencia de una que vimos justamente en la clase pasada, sí, la clase pasada, el Bing Image, que tiene un montón de problemas porque recuerda que cuando inician todas estas herramientas, bueno, la mayoría, ¿qué es lo que te piden? Te dicen, bueno, para hacer un mejor fit de la información que vas a buscar o que vas a hacer con nosotros, te hace preguntas, ¿no? ¿Dónde vives? ¿De qué va tu trabajo? Etcétera. Bing te hace esas preguntas y bueno, sí te va a requerir un registro, pero solamente en Microsoft. Si no tienes Microsoft no se puede usar. ¿Listo? Ahora, ¿qué datos recolectan? En el caso del Curipod, temas, niveles, resultados de encuestas.
en Book Creator y acá está lo que decía texto, voz e imágenes. ¿Listo? Si tú vas a usar tu voz, recuerda que puedes usar tu voz para otras tareas. Sin embargo, como no usa datos para entrenarse, todo está súper tranquilo. ¿Listo? Tengo más herramientas. ¿Listo? Ahí está ChatGPT. Y mira, ¿qué dice ChatGPT? ¿Usa datos para entrenarse? Por supuesto que sí. Entonces, toda la información que yo he puesto ahí la va a usar. ¿Se puede desactivar? Sí. Esto sí se puede desactivar. ¿Quién más usa datos para entrenarse? Gemini y sus parecidos. Gemini, Grok, DeepSeek, Queen, usan tus datos, sí. Pero recuerda que en el caso de algunas, como DeepSeek, elimina lo que viene a ser tu información cada cierto tiempo. En el caso de Gemini, ¿qué pasa? Que se llena mucho también. No te borra los datos, pero ya no quiere hacer más trabajos. Entonces tienes que eliminar en ciertas partes. Esto es cuando ya toma mucha información. ¿Listo? En la mayoría, como les decía, acá por ejemplo está Perplexity, Gemini, ChatGPT, como saben, recoge información. Si recoge información, entonces ya viene a ser un problema para protección en el caso de los estudiantes en tecnologías. ¿Listo? Datos que puede recolectar, bueno, textos, IPs, cookies, eso es importante del ChatGPT porque muchas veces sin que se lo pidas, y no sé si te ha pasado, si ya llevas años trabajando con ChatGPT, a veces incluso te da información de Perú, de Arequipa, a mí en particular, cuando yo a esa nueva conversación no le he dicho nada. Ellos lo han puesto como mejora que, por ejemplo, en otras conversaciones, si es que se ha utilizado lo que viene a ser cierto tipo de información, la inteligencia artificial lo recuerda y lo puede usar para otras conversaciones. Esto así que hay que tener mucho cuidado por ahí. ¿Tiene modo educativo? Y acá está la pregunta clave. ¿ChatGPT tiene modo educativo? No, al igual que sus similares. ¿Listo? No tiene modo educativo. Entonces, ten mucho cuidado con estas herramientas. En ChatGPT, Gemini y sus similares, lo que pueden hacer es trabajar sin nombres. ¿Listo? O pagado. ¿Listo? Requieren registros y toditos. ¿Listo? A excepción de Perplexity, que no necesariamente. Acá tenemos más datos que pueden recolectar. Tenemos nivel, materias, entradas textuales, cookies, datos de navegación. Datos de navegación para saber lo que más miras. Las cookies para saber exactamente dónde estás. ¿Listo? Son máscaras. ¿Listo? Entonces hay que tener bastante cuidado con estas herramientas. Ahí te voy a dejar los cuadros y me voy a pasar a... ¿Listo? En este caso, la clase ha sido un poco más corta. Lamentablemente, nuestro tiempo va un poquito más largo. No hemos hecho las dos actividades prácticas, lo cual nos ha ahorrado 20 minutos. ¿Listo? Y por ello he tratado de correr un poquito para que la información esté completa, la información dada completa, porque la siguiente semana por ahí puede que, que se genere un poco de incomodidad cuando vayamos avanzando. Esto es muy importante. Comentarios finales antes de retirarme. El hecho de que vamos a necesitar hacer una clase extra, pero solamente para hablar de lo que viene a ser el proyecto final. Se van a tomar una clase de 40 minutos como máximo, dependiendo de las preguntas que tengan. Si no hay más preguntas, nos vamos más temprano, no hay ningún problema, pero se va a hacer. Se está pensando a mitad de semana, la siguiente semana, eso quiere decir miércoles. ¿Listo? Miércoles vamos a ver si es que logramos realizar esta clase extra. Se va a dejar un pequeño registro para que se anoten. Listo, los docentes que por ahí quieren ayudar con su proyecto final. Solo se va a hablar del proyecto final, lo cual esperamos que sea corto para poder atender a todos los docentes. ¿Listo? Recordemos por favor que los videos van a estar demorando en subir porque tenemos un problema con la cuenta principal. Se dan cuenta ahorita, esta es otra cuenta que nos bota cada 40 minutos, entonces no nos va a dejar ahora trabajar tranquilamente, por eso hemos corrido tan rápido. ¿Listo? Entonces, ahí por favor vayan pensando en su proyecto final, que es para la siguiente
para las 3 siguientes semanas que viene. Listo, tenlo listo, por favor. O ve avanzando qué tema te gustaría realizar y si no, y si necesitas ayuda, pues revisarlo el día miércoles probablemente, al menos que voten otro día. O por el chat si no queda opción. Listo, pero intentemos por favor este día que vamos a dar extra para hacer el trabajo. Sin más que decir. Y bueno, me he saltado mucho, pero ahorita, por ejemplo, me avisa que solo quedan 3 minutos y se va a cerrar la sala. Entonces, no podemos hacer la parte práctica porque nos va a volver a votar y ya no vamos a regresar a este link. ¿Listo? Entonces, la parte práctica se los dejo a ustedes para que puedan intentar realizarlo. Más que todo, quería que comprendieran estos conceptos. Y bueno, con eso ya está la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ha sido un poco más teórico, sí lo sé. La parte práctica no la hemos hecho el día de hoy por el poco tiempo que nos ha generado estas dos reuniones que tenemos abiertas. Bueno, que teníamos abierta la otra, esta hora es la nueva que está abierta. Entonces, nos vemos a la siguiente clase. Vamos a tratar de solucionar este problema del Zoom para poder seguir trabajando con ustedes. ¿Listo? Por favor, tengan mucho cuidado con ello. Traten de revisar lo que han aprendido el día de hoy en clase y nos vemos a la siguiente clase. Chao, chao. Cuídense mucho, profesor Félix, perdón, Freddy, profesor Freddy y profesora Flor. Cuídense mucho, nos vemos a la siguiente clase y ya estamos hablando acerca del proyecto final. Por favor, vayan avanzando para poder asegurar de que realmente han llevado el curso. Listo, cuídense mucho, nos vemos a la siguiente clase. Chao, chao. Tenemos un minuto, uy, casi, bueno, dos minutos casi a punto de botarnos la sala. Entonces, vamos a tener aquí